nuevo modelo económico, es un nuevo modelo en cuanto a intereses y eso obviamente que va a tener su impacto también en este caso a Aida Cecilia Costa. Ella es analista política, es internacionalista, su número de registro es 16881 y gentilmente nos atiende. Hola Aida, ¿cómo estás? Buen día, un placer volver a charlar con vos. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hola Fabián, hola Mariana, ¿cómo están? Muy bien, y tratando de empezar a desglosar o por lo menos a bajar un poquito a lo terrenal lo que vimos en la jornada de ayer, lo que vivimos también institucionalmente en la jornada de ayer. ¿Qué impresiones te dejó todo lo que pasó en torno a la asunción de Javier Milei? Bueno, yo creo que lo primero a destacar es el hecho de que en 40 años de continuidad democrática, ¿no es cierto?, ayer vivimos una transición, ¿no es cierto?, un traslado de mando que se dio con bastante institucionalidad, con la presencia del gobierno saliente, ¿no es cierto? Y eso creo que le da un marco de legitimidad al acto y que también transmite bastante seguridad institucional para con la población y para el resto de la región que está observando el devenir argentino. Lo otro que me llamó la atención, ¿no es cierto?, obviamente fueron las presencias de los distintos mandatarios, porque eso también da cuenta mucho de la cercanía o nos anticipa un poco el tipo de políticas que va a aplicar el gobierno entrante. Y en ese sentido fue destacable la presencia de Boric, que me parece que es un signo político en la región, porque si bien no hay muchas coincidencias ideológicas con el gobierno de Milei, también es cierto que la cercanía con Chile es necesaria para el desarrollo de distintas políticas regionales, sobre todo relacionadas con las tierras raras, con los hidrocarburos, con el litio, que son justamente el combustible del futuro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que fue bastante positivo la venida de Boric. Me consterna por ahí quizás la postura ideologizada en parte con respecto a materia de política exterior y a materia de política económica exterior. Yo creo que hay quizás una postura muy quizás inocente, puede ser el término, como para entender las relaciones internacionales y la proyección de Argentina en términos de buenos y malos. Y eso yo creo que es algo, quizás puede ser que el gobierno entrante peque de naif en ese sentido, pero yo creo que no debería ser el camino a recorrer. Y Aida, en lo que digo, en las veces que hemos tenido la posibilidad de hablar con vos, por ahí señalábamos esta cuestión de la comunicación asertiva, de esta suerte de honestidad que muchos reflejan en que Milei diga va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro, de acá hasta julio vamos a tener este estado de situación. Eso le sigue dando cierta legitimidad en la gente, le sigue tratando de generar esos buenos ánimos que tiene hoy el argentino, por lo menos a priori con su figura y con su gestión de gobierno. Digo, va a seguir siendo un punto Yo creo que la mayor virtud de Javier Milei en este sentido, en esta campaña, fue convertir una mala palabra como la palabra ajuste en política argentina, convertirla en su caballito de batalla. Y en eso se diferenció del resto del arco político, que siempre evita ese tipo de declaraciones. Omite quizás hablar de las consecuencias sociales o de las consecuencias a corto plazo en materia política, en cuestiones laborales. Y en ese sentido ayer fue sorprendente que cuando el presidente daba su discurso y le decía a sus votantes que los va a ajustar, la gente parecía estar conforme. Y en este sentido también vemos lo que se demostraba en las encuestas de lo que hablábamos en charlas previas, ¿no es cierto? La gente lo vota porque le cree. Que es lo que nosotros veíamos que lo diferenciaba de Sergio Massa, que quizás por ahí el electorado
opositor no estaba tan conforme con el tipo de comunicar o con el grado de credibilidad que tenía el ministro de Economía. Incluso creo que fue un poquito más allá, ¿no? En esto del ajuste, cuando habló de una suerte de ajuste y de shock, es decir, que no tanto gradualismo tampoco pareciera que va a haber, más allá de que algunos señalan que hay cierto pragmatismo también en la figura de Milei y de quienes lo rodean, como para evitar el golpe inmediato, y que podría llegar a haber cierto gradualismo, pero él por lo menos en su discurso, y es algo que coincido con vos, me llamó la atención, dijo directamente: esto es un ajuste de shock, es decir, que se van a tomar medidas lo más rápido posible para tratar de reestructurar todo lo que se pueda reestructurar en estos primeros días. Sí, a ver, cuando tuvimos un cambio de gobierno similar, que fue por ejemplo cuando asumió Macri, Mauricio Macri, ¿no es cierto? El PRO siempre se demostraba reacio a tomar medidas de shock, y por eso justamente fue que atomizó el Ministerio de Economía en varios funcionarios que cuidaban mucho la forma de comunicar. Teníamos palabras como reperfilar la deuda, ¿no es cierto? Teníamos ese tipo de... Siempre se esquivaba hablar de ajuste. En este sentido, yo lo que sí noto es que ayer lo vi muy conmovido al presidente electo. Lo que me llamó la atención fue que la Plaza de los Congresos no tenía una asistencia multitudinaria, que eso le podemos atribuir a que quizás no es un partido que tenga tanto grado de militancia, o también a que la gente quizás estaba un poco expectante, y bueno, va a esperar primero los resultados, ya lo acompañó en las urnas y posiblemente esté a la expectativa de hasta dónde se van a concretar esas medidas electorales que él anunció. Yo lo que por ahí quizás me llama un poco la atención es que en el discurso se siguen utilizando relatos históricos que quizás no son del todo correctos. Nosotros ayer vimos un discurso en el que Javier Milei está construyendo su relato. Sí, claro. ¿No es cierto? Su relato fundacional, así como también lo hizo el kirchnerismo, y así como también lo hizo el PRO y Juntos por el Cambio. Y entonces, en ese sentido, nosotros vemos que se hacen alocuciones a la historia, rescatando, ¿no es cierto?, la figura de Alberdi, la generación del 37, mucho regresismo hacia el siglo XIX también. Entonces, vemos que esa es la tendencia ideológica que va por lo menos a caracterizar las primeras medidas de gobierno. Lo que también ya habíamos hablado en el discurso, él dijo, confirmando lo que yo anticipé las semanas anteriores, que va a ser una reducción del Estado. Eso también habíamos hablado, que se va a hacer un tipo de ajuste en lo impositivo, que va a haber una renovación, por lo menos en la forma en la que se maneja el Estado a nivel burocrático. Eso también se habló ayer en el discurso. Entonces, bueno, estamos confirmando básicamente que lo que preveíamos, ¿no es cierto? Aida, en las últimas semanas mucho se habló de, obviamente por parte de quienes no votaron este presidente, de la resistencia en las calles y de estar atentos a lo que sea necesario frente a posibles medidas de ajuste y bueno, que ya las ha anunciado. ¿Cómo ves la legitimidad de acá a los próximos meses? Bueno, yo justamente lo que habíamos hablado en la última charla posterior al resultado de las elecciones era lo que yo había mencionado, que justamente en los primeros meses o días del gobierno de Javier Milei, muy posiblemente los dirigentes políticos no sean los que dirijan la calle, pero que sí va a haber surgimiento de nuevas figuras que van a provenir de los sectores sociales más combativos. Por combativo no me refiero al hecho de
combatir netamente o ser de manera agresiva, sino me refiero combativo en lo ideológico. Ujú. Y en ese sentido ya hemos visto que la CGT, la CTA se han pronunciado en contra justamente de posibles medidas de ajuste que también se van a dar en lo relacionado al rol del Estado en las empresas públicas y las empresas mixtas. Eso también ya lo habíamos mencionado aquí, que era muy posible que el gobierno de Javier Milei toque retirada en cuanto a la participación de este tipo de sociedades en donde está el Estado. Ujú. Y en ese sentido yo creo que no van a ser si los dirigentes políticos los que dirijan la resistencia a ese tipo de medidas, sino sí creo que va a venir de la sociedad civil. Mucho se habló en la previa también de el lugar donde él iba a hacer su discurso, que finalmente fue en las escalinatas del Congreso, quizás dándole una impronta un tanto norteamericana a su asunción, pero más allá de todo también no deja de ser un mensaje político, ¿no? Que incluso disgustó a muchos legisladores porque muchos se sintieron como que el presidente le daba la espalda y hablaba simplemente para sus votantes. Imagino que la gente sintió todo lo contrario, que la política les estaba hablando directamente a ellos y no seguía encerrada en el claustro que puede significar también el Congreso de la Nación. ¿Vos cómo viste esto desde el punto de vista del análisis político, comunicacional, teniendo en cuenta que es su primer discurso como presidente, tomando el cargo? Bueno, claramente hay una estética que es diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados, desde el logo, ¿no es cierto?, de la Casa Rosada. Entonces ahí tenemos una estética quizás más relacionada a lo que nosotros podemos ver cuando se expresan los voceros de Casa Blanca, digamos, de la Unión Europea. Tenemos ese tipo de estética porque justamente la Libertad Avanza anunció que se va a alinear con Occidente. Y esto ya nosotros lo estamos viendo en el tipo de medidas de abandonar los BRICS y retomar la escuela de la OCDE. Entonces ahí nosotros ya estamos viendo ese tipo de señales. Con respecto a la forma del discurso, bueno, yo creo que Javier Milei es fiel a lo que él pregonó durante digamos, su campaña, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que él durante toda la campaña se había dirigido a sus votantes a través de TikToks y redes sociales respondiendo estas preguntas que le hacían los usuarios y dando este tipo de clases abiertas de economía. Entonces ayer continuó en esa línea comunicacional, ¿no es cierto? Evitando quizás los intermediarios y siempre de una manera retomando ese tipo de conceptos de, bueno, se terminó, ahora sí, este es el inicio, de ahora en adelante. Creo que ese fue el mensaje a destacar de su discurso. Su discurso, si bien tiene quizás algunas manipulaciones históricas, porque él toma datos históricos para poder encauzar sus ideas económicas, Sí. Y darles un sustento histórico. Lo cierto es que más allá de esa manipulación, eso también tiene mucho que ver con el tipo de sociedad en el que nosotros vivimos, la sociedad de la posverdad. ¿No es cierto? Ya no importa el contenido, sino decirlo. Sí. Y Aida, mencionaste, ¿no?, este cambio también, que quiero saber qué implica esto de pasar, por ejemplo, de pertenecer a formar parte del grupo del BRICS a formar parte de estas políticas vinculadas al OCDE. Digo, ¿qué impactos puede tener en nuestras relaciones bilaterales, ya sea hacia el Mercosur o hacia nuestra integración al mundo que tanto se viene señalando, más allá de la gestión de gobierno que sea, ¿no?, de que Argentina tiene que formar parte del mundo? ¿Qué implicancias políticas puede tener esto?
Bueno, los argentinos tenemos un conflicto de ahí de pertenencia, ¿no es cierto? O sea, de estar en el fin del mundo, parece que siempre nos estamos cayendo y bueno, hay que volver a treparse al mundo y subirse a esta ola de relaciones exteriores. A ver, nosotros lo que vamos a ver ahora es que se van a retomar las negociaciones en cuanto al ingreso de Argentina a la OCDE. Uh-huh. Argentina hoy no forma parte de la OCDE, sino que es un miembro observador. Si nosotros en el corto o largo plazo llegamos a ingresar a la OCDE, esto va a significar un cambio radical de la concepción de políticas impositivas y económicas en el país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la OCDE determina estándares que los países miembros sí o sí deben aplicar. Ajá. Y la mayoría de esos estándares siempre son determinados claramente por los países que son potencia del bloque. En este sentido, nosotros el país más cercano de ejemplo que tenemos es Chile. Y ahí, por ejemplo, podemos citar el caso de la influencia de las políticas educativas de la OCDE sobre la posibilidad de reformar el sistema educativo chileno. Uh-huh. Los chilenos ahora, por ejemplo, no están pudiendo avanzar en la reforma de una educación universitaria gratuita porque justamente tienen un sistema de voucher que es el que lo aplica la OCDE. Uh-huh. O sea que esto podría también... Ingresar en la OCDE no va a significar menos impuestos. Bien. No, es interesante y ahí tendríamos, entenderlo. Ahí tendríamos justamente la primera contradicción. Uh-huh. Que también se da por esto que veníamos hablando de las diferencias ideológicas que hay puertas adentro de la Libertad Avanza. Sí. Entonces ahí vamos a ver realmente cómo se administran las cuotas de poder dentro del partido y dentro también de las relaciones con Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y esto naturalmente modifica también la relación de la Argentina con sus países vecinos. Digo, quizás también dotando de mayor cercanía a la Argentina con Chile, si es que esto se concreta, pero quizás por ahí mitigando un poquito el impacto en otras relaciones. Pienso rápidamente en Brasil como el gran aliado comercial que tenemos en la región. ¿Cómo puede impactar también esto, ¿no?, en nuestra vinculación con el Mercosur? Bueno, nuestro principal socio comercial es Brasil, uh-huh. históricamente, y en tamaño nos cuadruplica el uh-huh. PBI. Es muchísimo más grande de lo que Argentina podría hacer en 4 veces de crecimiento. Entonces, ese tipo de decisión también va a marcar consecuencias relacionadas con la exportación del agro, porque nosotros tenemos mucha exportación del agro sí. Complementaria a Brasil y también relacionado con la industria automotriz. Uh-huh. Aida, finalmente, ¿cómo ves que quede reconfigurado nuestro sistema político? Digo, ya esto lo traigo a colación también al Congreso de la Nación, que va a ser un aspecto fundamental en la gestión del gobierno, digo, con tratar de mostrar una capacidad de diálogo, de negociación, por esto que vos mencionabas, ¿no? Estos intereses que existen también dentro de la Libertad Avanza, al ser casi sin quererlo una gran coalición. Bueno, nosotros, justamente esto que decíamos, cuando el presidente dio su discurso sobre las escalinatas del Congreso, también nos está mandando una señal porque justamente él durante toda la campaña dijo que las políticas que no sean aplicadas por retrasos en el Congreso o que no puedan ser negociadas en el Congreso o votadas las leyes, él las va a aplicar por DNU. Entonces ahí justamente estamos recibiendo una señal de parte de él que nos habla también de la decisión o el compromiso que él tiene con su postura ideológica. Uh-huh. Es una determinación de mandato, o sea, con ustedes o sin. Uh-huh. Bien, Aida. Pero también es necesario remarcar la importancia de que todo el arco político
participe a futuro de los debates y que también, digamos, no haya una postura intransigente, porque no es un momento para tener posturas intransigentes. Y lo necesario de acá adelante va a ser muchísimo diálogo, porque también ninguna de las fuerzas políticas sobrevivientes de esta campaña electoral tiene la suficiente cuota de poder para poder cortarse sola. Entonces nosotros vemos hoy en día un Congreso atomizado, sí, las provincias con una postura expectante, y bueno, entonces son momentos en los que debe primar la prudencia, creo yo, en el diálogo político, y eso sí creo que es algo que hay que retomar por parte también de los comunicadores, de no dar espacio a este tipo de vocabulario quizás vulgar, atacando a los distintos dirigentes políticos, porque he visto que en muchos medios también se hace lugar a ese tipo de comentarios que se recoge quizás de las redes sociales. Y yo creo que es muy importante evitar la virulencia en este momento, porque justamente no hay mucho grado de tolerancia por parte de una sociedad que evidentemente está bastante polarizada. Entonces yo creo que es un momento para observar, para tener prudencia y para no caer quizás de ninguno de los bandos, caer en cuestiones que profundicen la grieta. Yo no creo que la grieta durante el gobierno de Javier Milei se vaya a cerrar, porque ya es una cuestión sociológica. Sí, claro. Pero también creo que no está bueno que se aboguen luchas culturales. Exactamente. Aida, te mando un abrazo grande, te mandamos un abrazo grande. Estamos en contacto, obviamente, porque no va a ser la última vez que hablemos. Y gracias, como siempre, por tu testimonio y por tus conceptos, en este caso, en una jornada tan importante, también analizándola como la que vivimos ayer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Aida Cecilia Costa, ella es analista política e internacionalista. Su matrícula o su número de registro es 16880.